Hola, hola, muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Hoy es el 22 de abril y seguimos en nuestra lectura bíblica diaria. Mi nombre es Virginia y me da mucho gusto estar con ustedes un día más que Dios nos ha concedido estar juntos y estar en su palabra. Hoy estamos en 1 Samuel 29 al 31. Comencemos en el nombre de Jesús. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquís. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen estos aquí, estos hebreos? Y Aquís les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla. ¿Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario? ¿Qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Así que Aquís finalmente mandó a traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir a pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquís insistió: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados por cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de un amalecita, respondió.
Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclac. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios, que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños, las manadas, y los hombres los arriaron delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con los hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada de botín que recuperamos. Denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclac, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomando de los enemigos del Señor. Tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los ceneos, Orma, Cosarán, Atac, Hebrón y todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes que los filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero el escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus tres hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día.
Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Betzán. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de que los filisteos lo que le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Betzán y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Gloria al Señor. Aquí en las notas al final del libro de Primera de Samuel, dice, la muerte de Saúl también significó la muerte de un ideal. Israel ya no podía creer que la solución a todos sus problemas era tener un rey como las demás naciones. En realidad, el problema no era la forma de gobierno, sino tener un rey pecador. Saúl trató de agradar a Dios con momentos de religiosidad, pero la verdadera espiritualidad requiere constante obediencia a través de la vida. Una vida espiritual admirable se desarrolla siendo obediente día tras día. Como un ladrillo, cada acto de obediencia es pequeño por su cuenta, pero con el tiempo esos actos se acumulan hasta que finalmente se construye una gran pared, un carácter fuerte, una gran defensa contra la tentación. Cada día debemos esforzarnos en practicar una obediencia constante. Gloria al Señor. Amén, amén. Y es todo por hoy, hermanos. Gracias por acompañarme. Yo los quiero mucho. Que Dios los bendiga más y más. Y nos estamos escuchando a la próxima.